Ah, ok. Sos puntual. Dice, hoy pude ser puntual, hoy pude ser. Como el té en Inglaterra se toma el té a las 5. No a las Sí, 5:01, no a las 4:99, a las 5:29, a las 5 en punto. Ok. y bueno, El revés, no, no, el revés es así, correcto, sí señor. Hay que ser puntual, sí señor. Bueno, entonces estamos hablando de varias cosas. Empecemos con el aniversario del fallecimiento del hermano de Rebe. Y como dijimos, el Rebe tenía dos hermanos, uno es Ari Leib, eran menores que el Rebe, el otro es Sholem Doiber. Sholem Doiber lamentablemente estaba en un hospital, lo mataron los nazis cuando entraron a Rusia. Ahí lo mataron, no se conoce muchas de las cosas, murió cuando era jovencito. Ese era Sholem Doiber. Del otro hermano, Isor Al-Yerei, se conocen algunas cositas. Y lo que se conoce es que, antes que nada, era un genio. Los tres, verdaderamente, el Rebe con sus dos hermanos, los tres eran genios, pero genios brutales. No eran genios. El Rebe se lo conoce, después se lo conocía, obviamente, de la sabiduría tremenda del Rebe. Los tres se ponían a discutir conceptos de Kabbalah, un mismo concepto en la Torah, digamos, la cosa de lo que está escrito, el Rebbe dice lo siguiente, la mamá del Rebbe dice que el papá del Rebbe, entre otras cosas que era un rabino gigantesco también, uno de los rabinos más grandes del mundo, sabía la ley judía casi a la perfección, Kabbalah también sabía, pero su fuerte, o sea, lo que a él le gustaba siempre explicar es cosas de acuerdo a la Kabbalah, el papá del Rebbe. El hermano del Rebbe le gustaba más la filosofía, lo que se llama en la Torah Hakira. Hay muchos libros de Hakira, ¿sí? Por más que todos, obviamente, que todos sabían todas las partes de la Torah, el Hasidut, nuestro Rebbe, lo que más le gustaba, estaba muy metido en Hasidut. Entonces agarraban un tema en la Torah, se lo ponían a desmenuzar ese tema. Estamos hablando de mentes privilegiadas, no estamos hablando solamente de gente que sabe un poquito, rabinos, perdón, mentes privilegiadas que saben mucha Torah, y los tres se ponían a discutir de un tema de la Torah, cada uno explicándolo uno de acuerdo a la filosofía Hakirá, el hermano del Rebbe, el Rebbe de acuerdo a Hasidut y el papá del Rebbe de acuerdo a la Kabbalah. Y siempre los tres no eran discusiones, los tres encajaban como las tres explicaciones, las tres maneras de entender las cosas, se explicar. Son cosas que, una de las cosas, hay ciertas cosas, más de una vez, el Rebbe explica varios discursos, varios temas de la Torah, lo explica de diferentes maneras. El Rebbe a veces trae incluso temas que están pasando a nivel mundial, noticias que están pasando. Que esto, que lo que pasó de la guerra de Vietnam, o que esto, de diferentes cosas, y el Rebbe las explica de una manera, después le mete una explicación cabalística, y a veces le mete una explicación de filosofía, por ejemplo, o de otra parte de la Torah. Una de las tantas cosas que Rebbe tiene. Pero esta es una de las cosas que los 13, para darnos un poquito la idea de quién eran los hermanos del Rebbe, y el Papa del Rebbe obviamente también. El hermano del Rebbe que estamos conmemorando el aniversario del fallecimiento, Israel Ari Leib, el papá del Rebbe dijo que él tenía la cabeza, el cerebro del Tzemach Tzedek. El Tzemach Tzedek fue el tercer Rebbe de Chabad. Cada Rebbe de Chabad, además de ser un tzadik gigantesco, es líder de cada uno de su generación, cada uno, además de ser un tzadik gigantesco, tenía mentes muy más que privilegiadas. Y decir que el hijo de uno tiene la cabeza, el cerebro, la mente del Tzemach Tzedek, es decir, para interpretarse como decimos más de una vez, que los tzadikim no solamente que no mienten, sino que son exactos en cada palabra que dicen. Entonces, si el papá de Rebbe dijo que el Israel tenía la mente del Tzemach Tzedek, estamos tratando de entender qué cosas, a qué nivel estaba. Ok, entonces, cuando falleció, nuestro Rebbe dijo
qué lástima se perdió un cerebro así. El hermano del Rebbe, entre otras cosas, además de conocer Torah, filosofía, Hasidut, otra parte de la Torah, era matemático. ¿Era en Brooklyn también? No. Vivió en Tel Aviv, vivió en Rusia, obviamente. En Rusia, obviamente, que toda la familia del Rebbe eran perseguidos, porque todo judío religioso era perseguido en Rusia, en la Rusia comunista. No solamente que, sino que ellos fueron una de las familias más perseguidas. Ser perseguido en Rusia era una de las peores cosas que le puede pasar a cualquier persona. Pero acá estamos hablando de una de las familias más perseguidas de todo el imperio comunista que había en aquel entonces, ¿sí? Los Schneerson, el apellido Schneerson, ellos más de una vez cuando escribían cartas se ponían otro apellido, Gurari o Shas, porque sabían que solamente mencionar el apellido Schneerson estaban ahí, los iban a agarrar. Entonces el hermano del Rebbe también se escapó de ahí, después estuvo un poquito en Europa con el Rebbe y su esposa estuvieron en Alemania y en Francia. El hermano del Rebbe estuvo un poquito, le consiguieron una visa para que se vaya a Israel en aquel entonces. Logró irse a Israel. Vivió en Israel, el hermano del Rebbe vivió en Israel, en Tel Aviv. Se casó, hay descendientes de las únicas familias de nuestro Rebbe, que son hijos y nietos de su hermano. Esos viven todavía, Baruch Hashem. Y lo vinieron a visitar una que otra vez a Brooklyn, New York, cuando el Rebbe fue Rebbe. Cuando el Rebbe estaba ahí en Crown Heights. Y él, entre otras cosas, él era matemático también. El hermano del Rebbe era matemático. Hay un video del Rebbe, creo que está en YouTube si no me equivoco, en el cual el Rebbe le dice a un profesor, el profesor Rosenblum, un matemático acá en Estados Unidos, que se hizo religioso, con barba, sombrero, todo, le va al Rebbe y le dice: estos papeles que usted me dio, Rebbe, no creo que, lo dice en público, está grabado, están con subtítulos ahí. Dice: no creo, Rebbe, que son un poquito complicados, no creo que nadie pueda, usted me pidió que los terminemos, es un trabajo que se empezó, nunca se terminó, y que se publiquen va a ser un poco difícil, dice, porque no hay nadie que esto... Entonces el Rebbe le dice: pero si le conseguís a alguien para que tú haga algún estudiante tuyo o algún otro profesor, se le puede pagar, yo le puedo pagar. Entonces cuando el profesor vio que el Rebbe estaba tan interesado en que se publique, que se termine este trabajo, entonces le dijo: ¿le puedo preguntar quién es el autor de esto? Hacer una carpeta de varios... no estaba ahí, no muestra ahí, pero parece que era bastante algo bastante trabajoso. Entonces el Rebbe primero le dice: es la persona que está, no lo puedes conocer a la persona porque no vive más. La persona que trabajó, que hizo esto, era mi hermano, le dice el Rebbe. Entonces, pero no está más. Entonces el profesor Rosenblum le dice que obviamente que si es hermano, obviamente yo no voy a ocuparlo, voy a hacer esto, pero son cosas muy complicadas en matemática, que ni siquiera el profesor Rosenblum es un profesor bastante grande en matemática, no sé si a nivel mundial, pero tenía bastantes cosas. Entonces le dice entonces que él se va a ocupar, se va a terminar el trabajo este. Después de esto, hay varias historias con el hermano del Rebbe, Israel Leib. Entonces estamos diciendo, justamente estamos hablando un poquito de la inteligencia del hermano del Rebbe. Cuando falleció en 1954, si no me equivoco, el papá el Rebbe mantuvo en secreto el fallecimiento de su hermano. Pero una de las primeras cosas que dice, que cuando se entera que falleció, dijo: yo qué lástima que se perdió un cerebro como este. Pero, ¿cómo se llamaba el hermano Rebbe? Israel Arie Leib. Entonces, qué lástima que se perdió. El otro hermano. Tenía dos hermanos el Rebbe. Israel Arie Leib y el otro Sholem Dever. Que estamos el fallecimiento, estamos el divorcio de Leib y Israel Arie Leib. También se puede hablar un poquito del otro hermano porque no se sabe cuándo falleció el hermano, pero Israel Arie Leib, entonces él
Cuando falleció, el Rebbe dice, qué lástima que el mundo perdió un cerebro como este, tan grande. ¿Qué cerebro que perdió el mundo? Cuando falleció el hermano del Rebbe, el Rebbe lo mantuvo en secreto. Primero había una idea de que el Rebbe iba a ir. Él falleció, el hermano del Rebbe falleció muy joven. Ni siquiera 50 años tenía, menos de 50 años tenía. Él iba a ir, él falleció en Inglaterra, él iba a ir a su funeral, había una idea, después decidió que mejor que no ir. Cuando falleció, obviamente que él se ocupó de todo el entierro, mandó el dinero, que esto que lo con Rabino Shem Tov, y lo mantuvo en secreto. Lo mantuvo en secreto por la razón de que la mamá del Rebbe estaba ahí en Nueva York. La mamá del Rebbe era muy mayor ya, había sufrido muchísimo con la Rusia comunista, en el Holocausto también, al principio del Holocausto, a duras penas se pudo escapar, de una vida muy, muy, muy dura. Entonces el Rebbe decidió no decirle que había fallecido su hermano. Y hasta tal punto que el Rebbe es cuidadoso en todos los detalles, incluso en los detalles más ínfimos de la cosa. Entonces el Rebbe lo hizo de una manera, por años le continuó mostrando a la mamá que el hermano le mandaba cartas, pero las firmaba como que el Rebbe las firmaba como que el hermano estaba firmando. Y incluso la primera semana tiene que estar de duelo. Entonces el Rebbe, en duelo, una de las cosas, de las leyes de los que están de duelo, es que una persona no puede usar zapatos de cuero. Entonces el Rebbe, por un lado, obviamente no va a ir en contra de la ley judía, entonces usó zapatillas de lona, de tela, pero las pintó de negro, para que parecieran como que son zapatos. Las pintó todas de negros y le puso adentro de las zapatillas, le puso porotos, frijoles, les puso para que no se sienta como que está caminando. Bueno, es todo un tema. La cosa es que salía de su casa solamente por el tremendo respeto, es uno de los preceptos más grandes en la Torá, respetar al padre y a la madre. Entonces iba a visitarle a la madre, o fue una sola vez, y para no estar mucho tiempo, lo que hacía es que quedaba con una persona que la llame a la madre, justamente que unos minutos solamente, y en esos minutos, después de unos minutos, que tiene una equipa, no tiene. Aquí abajo cuando uno entra, hay una. Si no te doy una servilleta, pero no. Ok, entonces cuando estaba el Rebbe le decía a una persona que la llame a la mamá, y cuando la llamaba a la mamá, le decía que justamente el Rebbe le decía a la madre, bueno, si estás ocupada, entonces mejor te dejo y después vengo en otro momento. Era todo un truco, ¿para qué? Para que específicamente, para que la mamá no percibiera en absoluto de que sintiera, de que una vez le dijo, la mamá le pregunta, ¿cómo puede ser que Leibul lo llamaban, el hermano lo llamaban Leibul, ¿cómo puede ser que Leibul no me manda ninguna foto? Entonces le dijeron que seguro que por el trabajo está muy ocupado, que no puede. Entonces eso fue una de las cosas. Bueno, la cosa es que cuando el Rebbe estaba, antes de ser Rebbe, el Rebbe anterior, el segundo Rebbe falleció en 1950, había otro candidato, que en teoría, no en la práctica, en teoría se decía que podía haber otro candidato para ser Rebbe, que era el cuñado del Rebbe. El Rebbe anterior tenía 3 hijas y una de ellas falleció en el Holocausto con su marido, Hadenstein. Después estaba el otro cuñado, el Rashag, Rabbi Ishmael Gurari.
que vivió hasta 1989, por ahí. Entonces había una opinión, una idea de que quizás el rabino Shmuel Burari iba a ser el Rebbe, cuando fallece su suegro, el Rebbe anterior. Obviamente que después en la práctica él estaba al nivel de nuestro Rebbe, y nuestro Rebbe iba a ser el único que iba a ser el Rebbe. Entonces, terminó siendo el Rebbe. Pero la cosa es que antes de ser Rebbe, el hermano de él estaba en Tel Aviv, estaba en Israel viviendo, y se lo conocía, porque el Rebbe nuestro Rebbe es una persona de bajo perfil. Nunca el Rebbe quiso mostrar ni una milésima de todo lo que el Rebbe conoce. Era modesto. Además de modesto. Una cosa es ser modesto, otra cosa es ser de perfil bajo. Y molesto, ¿no? O sea, modesto y molesto. Recatado, esa es la palabra, recatado. Un poco, exactamente. ¿Así era? Que el Rebbe, Un poco portogenio. No, el Rebbe nunca quiso ni quiere mostrar nada lo que era de verdaderamente. de toda su inteligencia. Estamos hablando de una persona, la sabiduría, los milagros, tantas cosas que el Rebbe nunca quiso mostrar nada. Incluso para hablar en su casamiento, habían de los rabinos más grandes. Solamente cuando el Rebbe anterior, su suegro, le decía que hable algo, entonces el Rebbe hablaba. Pero si el Rebbe no hablaba nada, no decía, la palabra no es introvertido, es una persona así callada, no, en su mundo haciendo. El Rebbe es uno de los típicos intelectuales que está metido en su mundo, estudiando. El hermano del Rebbe era exactamente lo opuesto. ¿Querés decirle la braja? Sí, viene la kipá, digan la braja, antes de tomar, digan Boruch, repitan, Boruch, Ató, Adinoi, Eloheinu, Melech, Hoilom, Sheakoel, Nio, Bit Boloi. Ahora no hablen y tomen un poquito, por favor. Gracias. Ok, las galletitas es otra bendición, separada, diferente. Si quieren comer galletitas, entonces es otra bendición. Ahí está. Antes, ¿quieren más la bendición? ¿Quieren decir? No comas galletas por día. Bueno, ok. No, no hay ningún problema, se puede hacer la bendición, al contrario, es un buen Claro, algo bueno. es una no mitzvah. es nada así. Si quieren decir la bendición, digan Boruch, Ató, Adinoi, Eloheinu, Melech, Hoilam, Boirei, Minei, Mesainois. Ahora, hablen un poquito, coman un poquito, no hablen y coman un poquito. Ahí está. No hablen pues hasta que terminen de comer, después sí pueden hablar. Ok. Bueno, Ahora son más ricos. Ok, entonces cuando el hermano de Rebbe Israel Arielev, la persona de él era muy dicharachera. Él tenía muchísimo conocimiento. De hecho, toda la gente que creció con el Rebbe y la familia del Rebbe lo conocía. Al Rebbe casi nadie lo conocía por su personalidad. Al hermano del Rebbe todo el mundo lo conocía. Porque siempre le gustaba hacer fabrengues y estaba metido en todas las cosas y esto que lo otro. Entonces, cuando estaba en Tel Aviv, en Israel, entonces hacía fabrengues, la gente lo sabía. Había una historia de una vez que se quedó hablando con un rabino, si no me equivoco, el rabino Goldschmidt, o lo un José muy grande, que había sido, todos eran rusos que se habían ido, todo Israel estaba basado en muchos rusos que se fueron a Israel. Entonces el rabino Goldschmidt también estaba ahí, era un José, un rabino muy importante. Y una vez el rabino Goldschmidt va con el hermano del Rebbe Israel Arielev, van a un cafecito ahí, no sé si creo que era el único cafecito kosher, no sé cuántos había en aquel entonces. Van a la noche a tomar, a hablar un poquito, discutir ciertas cosas de Hasidus y se ponen a hablar cosas así muy complicadas de Hasidus, muy profundas. El dueño del local le dice, ustedes siguen hablando del problema, después yo les doy la llave, lo conocían que esto, yo después vengo a la mañana, abro el local, no hay problema, arreglamos. Y dijo, bueno, que perfecto, no hay problema. Cuando vino a la mañana todavía estaban hablando. Se habían quedado toda la noche, ¿sí? Hablando. Después de este episodio, el rabino Goldschmidt le dice a otros Hasidim, a otros gentes del movimiento Chabad, le dice,
¿ustedes de qué hablan? ¿De qué se quedaron hablando tanto tiempo, haciendo fabrenga, esto, que lo otro? Dice, yo te voy a decir lo siguiente. Lo único que entendí de todo lo que hablé con él es quizás, no sé, el porcentaje, algo ínfimo. En comparación con todo, él me ha hablado, pero él está a otro nivel que yo estoy. Y no estamos hablando de una persona que no sabía nada de Hasidut, este Rabino Kodesh es una persona inteligente y conocida que sabía de Hasidut. Sin embargo, en comparación con lo que es el hermano del Rebbe, eso dice lo único que de toda la noche que te puedo decir, uno o dos conceptos que a duras lo poquito que entendí. Cuando estaba el hermano del Rebbe ahí en Tel Aviv, justo en 1942, el Rebbe escribe este libro, el famoso Hayom Yom. Hayom Yom es el libro que el Rebbe anterior le encomienda a nuestro Rebbe hacerlo. Una de las primeras cosas que el Rebbe hizo, el Rebbe llegó acá en 1941. Ahora vamos a festejar el 28 de Sivan, del mes que viene, a este mes que ahora, después de la entrega de la Torá, festejamos la llegada del Rebbe y la Rebbe acá, a Estados Unidos. Apenas que llega, el Rebbe anterior le dice que haga un libro, por favor, déjate dichos. Ese libro que se dice, lee, se estudia todos los días, es un rengloncito, 2 rengloncitos que se dicen todos los días, normalmente se acostumbra a decir a la mañana después del rezo. Son cosas muy importantes. Cuando él lo publicó, este libro en 1942, es una enseñanza del Rebbe anterior para cada día del año. ¿Sí? Cada día del año uno dice un poquito, una frase, una enseñanza, una costumbre, diferentes cosas. Cuando él se publicó ese libro, ahí en Yoel, acordémonos que la gente antiguamente no era como hoy en día. El movimiento de Chabad no solamente que un movimiento religioso, sino que de mucho estudio, y estudio muy profundo también. Cuando el Rebbe publica este libro, y sabían que lo había encomendado el Rebbe anterior, entonces publica este libro, la gente lo empezó a leer, y nadie le pareció como que era gran cosa. Eran un puntito acá, un concepto acá, un rengloncito, a veces unas palabritas. Es que cuando vos lo lees, no parece un libro. No. Inclusive a veces dice cosas que parecen intrascendentes. Exacto, esa es la palabra, trascendentes. Cuando había ciertos casos, no había, Chabad era un movimiento muy chiquitito en el que no había, en todo el mundo, 100 familias, con 200 familias. Cuando llega este libro, antes él publica, me parece, o cuando llegan los manuscritos, llegan a Israel a las manos de los Hasidim en Israel, que están en Israel, también se lo ponen a leer los Hasidim ahí, los rabinos, y dicen y ven todos que este rabino está hecho por el yerno del Rebbe anterior. Después una vez lo dejan, lo leen un poquito, así lo pispean un poquito, lo vuelven a dejar sobre la mesa. Nadie dice, cuando lo agarra el hermano del Rebbe, Israel Yelev, lo empieza a ojear, así un poquitito. Y él les dice, ustedes no tienen nadie tiene ni la más mínima idea de lo que este libro es. Este libro, para que uno lo pueda entender bien, es una recopilación para cada día del año, pero este libro está diseñado de tal manera que de acuerdo a la Kabbalah, de acuerdo a la parte mística de la Torá, de acuerdo a Hasidut, de acuerdo a diferentes partes de la Torá, es una enseñanza específica cómo cada día del año le cambia la vida a la persona, le dice. O sea, hay un conocimiento gigantesco metido, abreviado en solamente 2 o 3 renglones y nada más. El Hayom Yom, exactamente. ¿Sí? Cuando él dijo eso, entonces todo el mundo se quedó asombrado. Solamente el hermano del Rebbe, alguien de una envergadura como el hermano del Rebbe, podía entender eso, pero la mayoría, incluso gente rabino, no veía nada a la vista. El hermano del Rebbe también dijo, con esto vamos a terminar porque tenemos que hablar un poquito también de Pesach Sheni, la Goemer. El hermano del Rebbe dijo también que ustedes van a ver quién es mi hermano. Cuando mi hermano sea Rebbe, ahí ustedes van a ver quién es verdaderamente mi hermano. Decir esto en aquel entonces era un poquito pedante, quizás sonaba, para algunas personas sonaba un poquito pedante, porque ser un Rebbe es algo que está por encima
de cualquier persona. Una cosa es ser un rabí, una cosa es tener reconocimiento, otra cosa es ser un rebe. Estamos hablando del líder de la generación rabino que está muy por encima de todo el resto, de todos los rabinos, incluso cabalistas que tocan. Entonces, cuando el hermano de Rebe dijo eso, parecía como que estaba bueno, quizás está exagerando, lo dice por amor a su hermano. Pero todavía en vida del Rebe anterior, lo dijo. No estoy seguro, ¿cuándo lo dijo exactamente? Que no sé si lo dijo ahora o lo dijo justo cuando falleció, no me acuerdo, si me haces acordar me voy a verificar justo cuándo lo dijo. Pero de todas maneras, por más que haya sido después que falleció el Rebe anterior, agarró y... Porque él falleció en el 52. ¿El Rebe anterior? No. No, el hermano sí, después, primero fallece el Rebe anterior, después el Rebe se hace Rebe y después el Rebe se... O sea, tuvo poco tiempo para... Sí. No, seguro que no era. El Rebe todavía no había sido Rebe. Ustedes van a pensar que quieren ser mi hermano. No, pero falleció en 1954. Sí. No, pero estamos hablando acá. La cosa es cuando el hermano de Rebe dijo esto, ustedes van a hacer que. Porque el hermano el nuestro Rebe es una persona que tiene todas las virtudes que un ser humano puede tener. Pero además de todas las virtudes, tiene una de las cosas principales, es un líder en esencia nuestro Rebe. Y por cuanto que durante la personalidad del Rebe siempre fue de perfil extremadamente bajo, entonces la gente, por más que sea un rey, sea un líder nato y sea un super genio, esto y el otro, entonces nadie esperaba mucho de que cuando el Rebe dice, una de las cosas, por ejemplo, cuando el Rebe dice, cuando asume el liderazgo del Rebe, el liderazgo del Chabad, el Rebe dice, voy a poner gente, rabinos, emisarios en todos los lugares del mundo. Vamos a conquistar el mundo con judaísmo. ¿Qué significa vamos a conquistar el mundo con judaísmo? Estamos hablando de un momento que justo después que terminó el Holocausto. Después que terminó el Holocausto, había una depresión judía internacional por todos lados. Además de que habían matado a millones de judíos, los poquitos que quedaron, muchos se fueron de la religión, y los poquitos que quedaron encima del movimiento de Chabad eran 3 gatos locos, que el Rebe dice, yo voy a establecer en todo el mundo, vamos a mandar emisiones a todo el mundo. Entonces cuando la gente, incluso los rabinos más prominentes, que cuando escucharon esto, el Rebe estaban pensando que el Rebe quizá va a poner una yeshiva acá, otra yeshiva acá. Eso es lo que va a hacer. El Rebe anterior ya había empezado a mandar algún rabino, uno a Marruecos, el otro a Montreal, 2, 3, 4, 5. El Rebe dijo, bueno, quizá va a ser un poquito así, esa misma. Pero no solamente, nadie tenía ni la más remotísima idea de lo que podía llegar a ser, ni una décima parte de lo que el Rebe hizo. ¿Se entiende? Pero el hermano del Rebe sí lo vio eso. El hermano del Rebe hizo el Rebe dijo, ustedes van a ver por qué lo conocía. Quizás tenía obviamente los tzadikim, quizás tenía espíritu profético, quizás, pero él dijo, ustedes van a saber quién es mi hermano. Mi hermano va a asegurarse de que todos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Ok, vamos a hablar un poquito de Pesach Sheni también. Se cumplió lo que él dijo. Se cumplió, pero con creces, no solamente lo que se cumplió, sino que muchísimo más. Para motivar un poquitito. No, digo, ¿sí? No es una costumbre acá, pero... Sí, seguro, siempre se... Seguro. Ay, Vamos a continuar con Pesach Sheni. Tendríamos que tener una botella de vodka, nos olvidamos. Me olvidé yo de traer un poquito de Smirnoff. Bueno, igual sí, ahora viene el Akboimer también. Vamos a...
Pesach Sheni. ¿O es una ¿lo dices de manera de pregunta o es una afirmación? Para complementar. Sí. Pesach Sheni o Pesach número 2. Estás traduciendo lo que significa la palabra Pesach Sheni. La traducción al lenguaje del Quijote. Ok, perfecto. Y Sancho Panza. Ok, entonces hablamos del segundo Pesach ahora. ¿Alguien sabe lo que es Pesach Sheni? Vamos a hacer, ¿alguien sabe? Acá en el internet, desde Argentina, desde Miami, donde sea, o alguien puede decir lo que significa Pesach Sheni, el segundo Pesach. Un nuevo comenzar. Un nuevo comenzar. ¿Qué dice acá el rabino de Berí de Argentina? Muy bien, muchacho. Muy bien. Una segunda oportunidad, como nunca es tarde. Para Nunca- los que llegaban de los pueblos lejanos A ver. a Jerusalén y no podían llegar a tiempo. Ok. Vamos a ver. También los que estuvieron impuros y no podían ir a Hace llevar. 30 años. A ver, un segundito. Entonces, ¿qué dice acá? Los que estaban impuros en ese momento, que estaban allí, no ¿En- podían. en qué expresarlo. momento? En el momento de Pesach. En Pesach. Que habían enterrado a sus muertos. Pesaj en Egipto, de Pesaj en los tiempos del rey Salomón. ¿Cuándo? ¿En qué momento en Pesaj? No sé. En el primer Pesach, porque Pesach se empezó a festejar un año después de haber llegado a Egipto. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de historia. Efemérides. Vamos a hacer un poquito de efemérides. Para el que no sabe lo que son efemérides, significa... Levi, ¿vos sabés lo que son efemérides o Yo no? veía el canal 13. Como aprendí que en la radio es como que este mismo día, Ahí está. años atrás, Ahí está, pasó exactamente. tal cosa. Ahí está. Breves reseñas históricas. Ok, entonces cuando salimos de Egipto, la primera vez que se hace el sacrificio pascual, el Corban de Pesaj, ¿sí? Es antes de la salida de Egipto. Antes de salir de Egipto Dios le dice a Moisés que le diga a todos los judíos que agarren un corderito, y ese corderito que le hagan shejite, que lo maten ritualmente, y la sangre la pongan sobre las jambas, alrededor de las puertas de las casas, y el ángel de la muerte va a pasar sobre las casas. Van a matar a todos. Dios mató a todos los primogénitos, pero a los judíos de los judíos no murió ningún primogénito. Entonces, esa es la primera vez que pasa Pesaj. ¿Sí? Ahí sí salimos de Egipto. Al año siguiente vienen una vez más, pasa un año, y los judíos han de vuelta, que desde ahí más que docente. Después de la entrega de la Torá, se empiezan a cumplir los preceptos. Uno de los preceptos es que cuando llegue el momento de Pesaj, además de comer matzah, de comer grein y todas esas cosas, tenemos que hacer el sacrificio también. Hoy en día no hacemos sacrificio porque no tenemos templo. En el momento en que se construyó el primer templo, el rey Salomón construyó el primer templo, y Dios dice que de ahora en más, ciertas cosas, todos los sacrificios, los únicos sacrificios que se pueden hacer, las ofrendas son solamente acá en el templo. Si no hay templo, no hay más ofrendas. Entonces hoy en día no tenemos eso. Pero hasta hace 2000 años atrás que teníamos el templo en Jerusalén, los judíos hacíamos ese. De hecho hay una duda hoy en día, no sé si saben de acuerdo a la ley judía, en Pesaj hay una duda si una persona está en Jerusalén, es mejor que una persona no esté. Usted conoce de esta, usted el señor Binyamin vivió en Jerusalén, ¿conoce de esta pregunta o no? No sé qué va a preguntar. Si la gente cuando está en Pesaj, hay gente que mejor que no esté no vaya al cótel, porque ahí tiene que hacer la ofrenda. Hay gente que específicamente hay gente que la hace, hay gente, no casi nadie lo hace, pero lo que tiene hay una opinión que dice que mejor una persona no esté en Jerusalén, mejor no esté en Jerusalén, por las dudas, por si hay una duda si hay que hacer el Corban Pesaj o no. Incluso hoy en día también, es el único Corban. No importa, es un tema controvertido. No, casi nadie lo hace. Mejor que no quiero llamar un solo gato loco porque no queda bien, pero bueno, la cosa es que, pero tiene su base en la halajá, en la ley judía. El rey una vez le dijo a una persona que mejor que no se quede en sí, creo que es Levi, si podés apagar ahí está, gracias. Ok, entonces, ¿qué pasó? Entonces viene el Corban Pesaj, viene el momento de hacer el Corban Pesaj, viene Pesaj, Corban Matzah. Hay judíos los cuales no pudieron hacer este sacrificio. ¿Por qué? Porque estaban impuros. Para hacer el Corban Pesaj hay ciertas leyes de pureza y de impureza, muchísimas leyes,
Es importante, parece que vamos a recalcar, ahora estamos empezando, terminamos de estudiar el ciclo anual o cada 3 años de estudiar Maimónides. El Rebbe insistió y le pidió a todo judío, hombres, mujeres y niños, que estudien Maimónides, la ley judía, específicamente una parte específica. Cada mitzvah, cada precepto de la Torá, 620 preceptos explicados, que todos los días estudiemos una parte específica de eso. Entonces ahora es importante recalcar, más que importante recalcar, que toda persona que está traducida al español, traducida al inglés, traducida a todos los idiomas, en el Rambam, Maimónides explica en detalle cómo hacer las ofrendas, todas las cosas como hay que hacer. Entonces cuando había gente, las leyes de impureza, el Rambam también lo explica, que cuando una persona está impura no puede hacer no puede traer el sacrificio del Corban Pesach. Entonces, la gran mayoría de la gente del pueblo de Israel se aseguraron antes de Pesach de estar puros para poder hacer la ofrenda, el Corban Pesach, ¿sí? Pero había unas ciertas personas las cuales estuvieron impuros. Esta gente que estuvieron impuros, entonces obviamente que no pudieron hacer el Corban Pesach, ¿sí? Porque la ley dice no se puede hacer. Esta gente después que no hace el Corban Pesach, viene a Moisés y se le quejan a Moisés. Le dicen las famosas palabras Lomo Nigora. ¿Por qué nosotros somos más malos? ¿Por qué nos vamos a perjudicar nosotros? ¿Qué hicimos de malo? También estábamos impuros, perfecto. Pero, ¿por qué no podemos hacer? Entonces, Moisés ¿qué es lo que Moisés les tendría que haber contestado a ellos? ¿Cuál es la contestación lógica? Viene una persona y dice, bueno, no puede hacer un precepto. ¿Qué es lo que Moisés les tendría que haber contestado, lógicamente? ¿Cuál es la contestación más lógica que a ustedes se les ocurre? No se preocupen. La próxima vez. Bien, la próxima vez, exactamente. Te este colectivo, bueno, el próximo viene dentro de 20 minutos, quédate acá, viene. El próximo año que viene, hacer las empresas, ¿sí? Moisés no le contesta eso. Acordémonos que Moisés no es solamente un rabino, que sabe mucho, sino que estamos hablando del rabino más grande de toda la historia, porque Dios lo eligió para que se entregue la Torá, ¿sí? Moisés le dice, ¿saben qué? Quizás suena interesante lo que dicen, déjeme consultarlo con Dios. Déjenme consultarlo con Dios esto. A ver, ustedes ustedes se quejan que estuvieron impuros, no pudieron traerse el cordón del sacrificio, déjenme consultarlo con Dios. Completamente inentendible. No hay ningún otro precepto en la Torá. Una persona viene Yom Kippur, viene Pesach, viene cualquier fiesta, y si una persona pasó Yom Kippur, no ayunó Yom Kippur, no hizo esto, no hizo lo otro, no existe ninguna historia parecida, no existe ningún caso similar, no existe nada. Sin embargo, la pregunta es con respecto a estas personas no eran ni locas, no eran personas, no eran chiquitos que no sabían nada, no eran ignorantes. Toda la generación de Moisés se llama la generación del conocimiento. Fue la generación más sublime, más elevada que jamás existió. Por eso Dios eligió esa generación para entregar la Torá. Y lo escribió a Moisés que sea el líder de esa generación. Entonces, primera pregunta es ¿a quién se le ocurre llegar a hacer preguntas? Si son gente ignorante, entonces se entiende, pero no son gente ignorante, ni gente estúpida, ni gente loca. ¿Cómo se les puede llegar a hacer preguntar eso a Moisés? Lo más inentendible es todavía la contestación de Moisés. Moisés le dijo, ¿saben qué? Quizás hay algo que quizás puede ser que tenga razón, déjeme consultarlo con Dios. ¿Qué tipo de contestación es esa? Tercer cosa, y lo peor que no se entiende, lo que más no se entiende, es lo que Dios le contesta a Moisés. ¿Qué le contesta Dios a Moisés? Sí. Dice, sí, está bien, hacé un segundo Pesaj. No ayunaste Yom Kippur, no comiste chancho, lo que quieras, mañana se ayuna de vuelta, no hay ningún problema. Te doy un segundo Yom Kippur, te doy un segundo Shabbat, es como, no cumplí Shabbat. Bueno, ahora el domingo cumplí Shabbat, no hay problema. Completamente ilógico, no tiene ni pie ni cabeza, hay que entender un poquito más lo que significa todo esto, ¿ok? Y podemos hacer la pregunta... Perdón, hay algo más que, bueno, una por lo menos. Que esto fue una excepción por única vez. Correcto. No, esa es una... Bueno, ¿a qué te refieres? No, esto... No, quiere decir que en realidad ocurrió ese año, ¿no? ¿Por qué va a ocurrir al próximo año? Claro, entonces la pregunta es parece lo que iba a decir. Para agrandar la pregunta, es como si la pregunta no fuese suficientemente grande, vamos a agrandarla aún más todavía la pregunta.
Dios, digamos que dice por la razón que fuere, Dios le dice a Moisés, está bien, que hagan un segundo Pesaj. Me compadecí, lo que X, hay que entender también, pero ¿por qué Dios de repente le dice que de ahora en más, durante todas las generaciones, toda persona que estuvo impuna va a tener una segunda oportunidad, una segunda chance ahora que no tiene ni pie ni cabeza? Una vez que una persona estuvo impura por la razón que fuera, queriendo o no queriendo, eso tenemos que ver qué pasó. Quizás hay una razón pero de ahora cambiar la Torá. Parecería que Dios está cambiando la Torá. La Torá es una sola cosa. Todos los conceptos de la Torá fueron dados por Dios mismo en el monte Sinai. Dios es perfecto, la Torá es perfecta. Es algo que Dios no contempló. Dios prueba, o sea, claro, parecería, en primer se le escapó. Parecería ser así. Dios prueba que es algo así. Porque Dios es perfecto, a Dios no no se le escapa nada. Exacto. Pero así parecería ser. Porque es perfecto. Ok, entonces para entender así vamos a tener que ver un poquitito. Entonces el Rebbe anterior trae que el Rebbe anterior dice las famosas palabras en Yiddish, dice ni toquen farfallen, nunca hay nada perdido. Lo que Dios nos quiso enseñar y nos quiere enseñar es que a pesar de que una persona hizo cosas que van en contra de la Torá, siempre existe una segunda oportunidad. Este concepto no es solamente un concepto de filosofía. Dentro de la Torá hay muchas áreas de la Torá. Está la filosofía, está la mística, la Kabbalah, el Hasidut, la ley judía, ¿sí? Están los cuentos de la Torá, un montón de cosas. Este concepto de Dios no quiere que sea un cuentito separado aparte. Dios está haciendo de este concepto que es tan importante que es una parte de la Torá también. Es parte de la misma Torá que yo les acabo de entregar en el monte Sinaí. El concepto de que no existe una persona, no importa en qué nivel se encuentre. El Rebbe anterior aclara, explica que la ley quedó, que incluso la ley judía quedó, que no solamente cuando una persona estuvo impura sin querer. Digamos que una persona estuvo impura sabiendo que si podía estar impuro, entonces no voy a poder hacer el sacrificio de Pesaj. Entonces, incluso esa persona que fue con adrede, con intención de alevosía, esa persona también tiene una segunda oportunidad. En otras palabras, la misericordia de Dios es infinita. Es lo que significa. Que no importa cuánto una persona quiera ir en contra de Dios, Dios dice, bueno, te lo digo una vez más. Hay que arrepentirse. Obviamente el punto es que significa, la persona tiene que sentar cabeza, tiene que empezar a estudiar, entender qué es lo que Dios quiere. Pero cuando la persona dice, en otras palabras, el sentimiento de estas personas, eso es lo que resalta de la historia. Estas personas, a pesar de que no pudieron, no hicieron, queriendo o no queriendo, hacer el sacrificio, hacer lo que Dios quería, sin embargo se sintieron que ellos también quieren pertenecer al pueblo de Israel, son parte del pueblo de Israel, y quieren cumplir no solamente con ciertas cosas, sino que en todas las cosas que Dios les pide que hagan. Ese sentimiento es lo que Dios nos dice, es una misión en la Torá. Ese es un precepto que yo les estoy encomendando. Conjuntamente con todas las cosas. El viernes a la noche nos tenemos que reunir y tenemos que hacer el kiddush, que es una sinagoga, hay que rezar, ponerse tefilín, etcétera, etcétera. Una de las cosas principales es esto, el concepto de que nunca nadie puede decir, bueno, ya está perdido. Hoy en día es una enseñanza por hoy en día gigantesco, durante toda la historia, porque es una misión para toda la historia. Pero hoy en día, quizás más que nunca, porque hoy en día se encuentra más de una vez, quizás más que nunca en la historia, que una persona se da por vencido muy fácilmente. Nos ahogamos en un vaso de agua, quizás más que en ningún otro momento de la historia. Una persona tira la esponja, bueno, sí, yo no puedo, sí, porque estoy muy cansado. Es muy fácil hoy en día, estamos en un entumecimiento. La palabra impureza en hebreo se dice tumá. Sin embargo, en español se dice entumecimiento. Parecería que está relacionado. Hay una entumecimiento viene de tumá, de impureza. ¿Hay alguna relación entre Pesaj Sheni y Teshuvah? Sí, obviamente, seguro, 100%. Eso es todo el tema. Teshuvah significa volver a Dios. Volver a Dios significa, no como cierta gente se puede poner a pensar, hice algo malo, ahora me arrepiento. Me arrepiento incluso, Dios nunca se olvida de mí. Es el concepto de verdadero Teshuvah. Teshuvah significa volver a Dios. Volver a Dios significa no solamente cuando
hice algo malo, y no importa hasta cuánto yo me alejé de Dios, no importa hoy en día, y por eso dije que hoy en día estamos en el momento más bajo de la historia, la inmoralidad, etcétera, un montón de cosas, así que Moshiach va a venir justamente cuando estemos en el momento más bajo de toda la historia de la humanidad, por eso Moshiach viene ahora. Entonces, justo la enseñanza que dices, esta aplica hoy más que nunca en la historia, y por eso vemos justamente que hoy en día la mayor cantidad de judíos están volviendo al judaísmo. E incluso no judíos también están volviendo al judaísmo, se empiezan a cumplir los 7 preceptos, algunos se convierten, que esto que otro, porque está ese sentimiento de que no importa cuánto una persona se haya alejado, incluso el alejamiento más grande de todos, ahí Dios siempre está ahí, Dios es infinito, Dios solo puede. Ok, eso es una cosa, pero además de esto, hay otro punto. Ron explica que si una persona se fija en la historia, creo que alguien, no sé quién lo mencionó antes de ustedes, la Gemara, el Talmud, explica específicamente quién eran estas personas las cuales estaban impuras. Por un lado, de las palabras del rey anterior, parecería ser que la que estuvo impuro es la persona más baja de todas, la más impura de todas, o incluso gente que fue en contra de Dios. Sin embargo, el Talmud explica que no. Esta gente, estas personas, hay 3 opiniones de quiénes fueron. Una opinión dice que fueron las personas que estaban impuras, ¿por qué? Porque estaban cargando el ataúd de Yosef. Yosef, el Atzadik, el justo el hijo de Jacob, el que llevó a Mitzrayim, a Egipto, a su grandeza, él pidió que lo sacaron, cuando los judíos se fueron a Egipto, lo sacaron a Yosef también, el ataúd de Yosef. Entonces las personas que estaban cargando ese ataúd estaban impuros, porque una de las impurezas, y de las impurezas más grandes, es justo cuando una persona está en contacto con alguien muerto, con un muerto, ¿sí? Entonces, esa es una opinión. Otra opinión dice que había gente que no eran los que estaban llevando el ataúd de Yosef, pero se estaban ocupando de una misa de que había alguien que había muerto y no había nadie que lo entierre, entonces ellos fueron y lo enterraron. ¿Sí? Entonces, esas fueron. Rabino, tú dices que hay distintos tipos de impureza. Esta es la impureza más baja. La de que cuando una persona. Sí, fallece, ahora lo que pasó, que estábamos impuros, tú dices. Pero tú dijiste la otra vez que. Yo me estoy refiriendo a las leyes de impureza. Hoy en día ya estamos por abajo de esa impureza, porque ya ni siquiera estamos todos impuros. Cuando vengamos ya se van a reimplantar todas las leyes de impureza. Pero entonces, ¿qué sale de lo que dice el Talmud la Gemara? Lo que sale de acá del Talmud es que cuando una persona está impura, esa persona no puede hacer el sacrificio. Pero si estamos hablando de personas que fueron impuras solamente ¿por qué razón? Porque estaban haciendo una mitzvah, estaban haciendo lo que Dios quería. Una cosa es impurificarse porque una persona fue descuidada. Me descuidé, la persona lo hice, que esto, que lo otro. Otra cosa es que la persona a propósito, me impurifica a propósito, ¿sí? O no quise hacer el sacrificio. Antes dijimos que esas son las palabras del anterior, que Dios nos da una segunda oportunidad, una segunda chance, incluso cuando una persona lo hizo a propósito, ¿sí? Pero ¿qué estamos hablando? Si uno se fija exactamente acá, estamos hablando de gente las cuales eran muy nobles. Estamos hablando de gente que quiso a propósito ir en contra de Dios. ¿Por qué se impurificaron? Se impurificaron solamente porque una opinión estaba llevando el cajón en el ataúd de Yosef, un tzadik gigante, uno de los tzadikim más. Ese ataúd lo llevaron durante 40 años. 40 años, correcto, exactamente, sí señor. O sea que 40 años impuro. Entonces, había una impureza, se purificaban porque estaba el pozo de Minos, el pozo de Miriam también. Después otra opinión que dice que había gente que estaba se impurificaron porque estaban enterrando a un muerto y no había nadie que lo entierre. Es una mitzvah. La Torá dice claramente que una persona tiene que dejar todo lo que está haciendo, incluso el estudio de la Torá. Dice que una persona tiene que dejar, si no hay nadie que entierre a otro judío, una persona tiene que dejar todo lo que incluso el estudio de la Torá, que el estudio de la Torá es una de las mitzvahs más grandes que hay, tiene que dejar incluso el estudio de la Torá y tiene que dedicarse a enterrar al muerto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Por qué?
cómo reconciliamos las dos opiniones. Por un lado, de acuerdo a las palabras del Rab anterior, dice, nunca hay otra chance, incluso el que está perdido, el que fue en contra de Dios. Pero acá no estamos hablando del que fue en contra de Dios. Acá estamos hablando de gente que por hacer lo que Dios quería, por eso es que ellos se quejaron a Moisés. Le dijeron, nosotros también obviamente que se quejaron a Moisés. ¿Por qué? Porque por cuanto que son gente otra, la tercera opinión, dice que eran los que se estaban ocupando de enterrar los cuerpos específicamente de los dos más grandes de aquella generación. Los dos más grandes de aquella generación no fueron Moisés y Aarón. Moisés le dice a Aarón que dos de sus hijos son más grandes que él y Moisés y Aarón. Nadab y Abiú, que lo leímos en la Torá la vez pasada, que murieron, entraron al cuarto más santa y murieron ahí. Entonces, la tercera opinión que dice quién eran estas personas que se quejaron a Moisés fueron las personas que se quejaron a Moisés porque estaban impuras. ¿Por qué? Porque estaban enterrando, llevando los cuerpos de los dos hijos de Aarón. Gente, en otras palabras, para ocuparse de una mitzvah, de un precepto tan grande, estamos hablando de gente que estaba a un nivel extremadamente puro, ¿sí? De justicia, de divinidad, de santidad, ¿sí? Entonces, hay dos cosas que aprendemos del segundo Pesach Sheni. Por un lado, eso es lo que dijimos recién, que obviamente las palabras que dice el Rebbe anterior, dice que obviamente una persona cuando está en un nivel impuro, y por más que sea adrede, con intención de alevosía, también Dios lo perdona, siempre uno tiene que buscar la segunda, siempre Dios nos da una segunda oportunidad. Pero hay otra manera de entender las cosas. La otra manera de entender las cosas es la siguiente, que cuando una persona la persona no pudo cumplir una mitzvah. Cuando no pudo cumplir una mitzvah, esa persona, entonces, no es que no pudo cumplir la mitzvah porque no quiere. La persona puede cumplir la mitzvah porque está haciendo otra mitzvah. La Torah dice que cuando una persona cumple una mitzvah, está exenta de cumplir otra mitzvah. Si me estoy poniendo tefilín, no puedo estudiar Torah en ese momento. La Torah dice que ocupate una mitzvah, cada una por separado, no puedes hacer dos mitzvahs al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esa gente ahora, después que cumplieron esa mitzvah tan grande de desenterrar, ya sea cargar el ataúd del cuerpo de Yosef, o de enterrar a esta gente, estos tzadikim, después de eso, esta gente dijo, está bien, estábamos impuros, estuvimos en una gran mitzvah, pero ¿por qué no podemos hacer también la otra mitzvah del sacrificio de Pesaj? En otras palabras, el hecho de que estuvimos impuros fue solamente en ese momento. Pero ahora, ¿por qué no podemos arreglar la cosa? ¿Por qué no podemos llegar al mismo nivel? Ellos sintieron que les faltaba algo. Eso significa que cuando una persona, de repente, una persona está haciendo todo lo que Dios quiere. Una persona estudia Torah, come kosher, estudia todo lo que Dios le pide, ¿sí? Y hay ciertas veces que obviamente una persona se dedica, por ejemplo, a estar mucho tiempo, se dedica a poner tefilín a se ocupa de los otros, y no puede estudiar, no tiene tiempo para estudiar Torah. Y obviamente que esa persona siente que quiere estudiar Torah, pero en vez de estudiar Torah, tiene que ocuparse de otros judíos también. Entonces viene la Torah y nos dice, ¿sabes qué? Ahora estás haciendo perfectamente lo que Dios quiere de poner tefilín. Pero después que te terminaste de hacerlo tu día, después que terminaste de hacer todo esto, te tenés que sentir también como que te falta algo. En este momento, hoy por hoy, estás haciendo lo que Dios quería. Pero vos te sentís como que sos perfecto después que hiciste lo que Dios quería. Te dedicaste todo el día, le pusiste tefilín a pero te sentís como que te falta algo o no. Eso que la Torah nos enseña. Esta gente estaba en un nivel muy grande, estaban ocupándose de una mitzvah muy grande, que es enterrar un muerto, enterrar un tzadik, un justo, es lo más grande. Pero después de que estaban haciendo esta mitzvah, estaban a un nivel espiritualmente muy elevado, sintieron que les faltaba algo. Que todo el resto del pueblo de Israel hicieron este precepto del sacrificio de Pesaj y ellos no lo hacían, ¿sí? Entonces, eso es lo que la queja que hicieron a Moisés. Que por más que una persona, y eso es la enseñanza que Dios nos dice, que no solamente cuando una persona está impura porque quiere, no, sino que cuando la persona está impura porque no pudo hacer, la persona está a un nivel muy elevado espiritualmente. Y la única razón que está impura, le faltó algo hacer. Esa persona también puede llegar
a el nivel más grande de todos. Dios le da una segunda oportunidad no solamente a los más bajos, sino a los que están más altos también. Nadie es perfecto. Esa es la cosa, que no todo el mundo, que nadie se crea que es perfecto. Incluso la persona que se sabe toda la Torá, la persona que cumple todas las mitzvot, que esto que lo otro, siempre hay un poquito más, se puede improvisar, siempre se puede perfeccionar todo. Entonces, esto, terminando toda la cosa, es que la enseñanza es que la mitzvah del Pesaj, en el segundo Pesaj, tiene doble cara, tiene dos partes. Una parte que se dedica estamos hablando de la gente más baja. La gente más baja, Dios les da, por más bajo que estén, Dios siempre le da una segunda oportunidad, no importa quién sea. No importa cuánto tiempo la persona se impurificó así, allá, y por más que quiso impurificarse, Dios siempre está ahí, le dice, volví acá, yo estoy acá, te doy una segunda oportunidad. Pero la persona que no llegó a lo más bajo, la persona al contrario que está a un nivel muy elevado, sin embargo, la persona quiere perfeccionarse aún más todavía. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Así como Dios es infinito, la Torá es infinita. Y Dios lo tenemos todo dentro de nosotros. Entonces nosotros, incluso por más que lleguemos, si vemos todos los más grandes de la historia, Moisés, el rey David, todos los más grandes de la historia, ellos por más que llegaron a los niveles más grandes de todos, sin embargo nunca les fue suficiente, nunca se sintieron como que era, bueno, ya ahora me voy a tomar vacaciones, ya llegué. No, al contrario, siempre el Rambam, justamente hablando del Maimónides, después que termina de escribir el primer código de leyes y el más completo código de leyes en toda la historia, él dice, ¿saben lo que dijo él? Él dijo, ahora recién me doy cuenta que no sé nada, pero en lo poquito que entiendo. Después de compilar todas las cientos de miles de leyes o millones de leyes, cada detalle de la ley judía como nadie en la historia, y encima lo hizo en muy poco tiempo, él dice, recién me doy cuenta lo poquitito que yo conozco. ¿Por qué? Porque por cuanto que Dios es infinito, cuanto más uno se acerca a Dios, la persona que está muy alejada de Dios, entonces le da lo mismo, así como la persona que no tiene ni un peso. Si la persona tiene $1.000.000, la persona que no tiene nada, la persona con la que tiene 1 millón, 10 millones o 100 o 100.000 millones es lo mismo. Pero la persona que ya tiene $1 millón, se le hace mucha diferencia si son 100 o 1.000 o 1.000 millones, ¿sí? Lo mismo es espiritualmente, le hablo separando los ejemplos que doy. Lo mismo es espiritualmente. ¿Me pueden sacar la sillita de ahí, por favor? Vamos a pedir que no ponga más esa sillita porque siempre hay mucho ruido, Too much noise. tarde o temprano. Bueno, entonces, Igual, ¿no? Me parece que queda, a mí por lo menos me queda la duda de eso extraño de que Dios no lo haya previsto esto, ¿no? Ok, vamos a terminar esto, ahora vamos a ver. Rabino, lo que tú estás hablando de impureza, nosotros estábamos impuros sin saber. ¿En el caso de Pesaj o en qué momento Sí, estás hablando? todo lo que estás hablando, que nos culparon que estábamos impuros, pues no estábamos impuros sin saber que estábamos impuros. Entonces, por eso la enseñanza es tan importante este punto que estamos hablando, para dos tipos de judíos. Por un lado, el judío que está impuro, la persona que primero se tiene que dar cuenta qué significa bajeza. Si la persona no se pone tefilín, no come kasher, no hace nada, y la persona dice, no, yo estoy perfecto, no pasa nada, obviamente que la persona nunca se va a dar cuenta de lo que significa la bajeza. Si la persona no sabe nada de Torah, no hago nada bien, no ayudo al prójimo, no hago nada, entonces la persona primero se tiene que dar cuenta qué significa alto o bajo. Después que la persona accede a un mínimo de conocimiento, se da cuenta de la verdad, que he hecho estoy bajo, tengo que mejorar, esto que lo otro. Entonces ahí la persona se da cuenta que no importa cuán bajo la persona esté, Dios siempre está ahí, nos da una segunda oportunidad. No solamente con una persona, Dios primero no se puede deprimir, no se puede entristecer, sino que al contrario, por cuanto que Dios nos da siempre la segunda oportunidad, la persona tiene que, esta es una de las tantas razones por las cuales una persona siempre tiene que vivir con una alegría tremenda. Porque si hay alguien, el que nos da todo, cada pesito, cada salud, felicidad, todas las cosas que tenemos, él siempre está constantemente viendo la otra oportunidad, esto es una felicidad tremenda. Por otro lado, eso es una enseñanza. La segunda enseñanza es, digamos que la persona se da cuenta que la persona tiene que mejorar su vida. Tengo que empezar a hacer más lo que Dios quiere, tengo que estudiar más Torah, tengo que ir a la sinagoga, todo lo que quiere. Y la persona logra un cierto nivel.
que la persona no se crea, la segunda oportunidad no es solamente para los que están más bajos. La segunda oportunidad es para todos, incluso para aquellas personas que llegaron a un muy buen nivel de judaísmo. Dios, y porque eso es lo que se aprende justamente de acá también. Entonces, esta mitzvah es algo único, por eso es que Dios dice que vamos a innovar en la Torá. Esto es algo que no solamente es una enseñanza, no solamente todas las horas mitzvot, eso solamente es un campo específico. El ponerse tefilín tiene que ver con algo. El estudiar que se decía parte de la Torá, el comer kasher, todo son específicas para algo, una parte del cuerpo, una parte de la mente, del corazón. Esta mitzvah abarca todo. La segunda oportunidad no es solamente una enseñanza para el Corban Pesach. La segunda oportunidad es algo que tiene que ver con todos los otros preceptos. Una persona se llega a dar cuenta después de muchos años, se viene poniendo el tefilín todos los días, nunca se perdió una vez un tefilín. Llega a una cierta edad, 30, 40, 50, 60 años, lo va a revisar los tefilín y dice, los tefilín ustedes no sirven. Puede ser que estuvo poniéndose los tefilín hace 10, 40 años y nunca sirvió, Dios prueba, obviamente que no debe pasar. Tiene la misma, ¿Ah? no tiene la misma. Pero incluso en ese momento, que la persona, que Dios no siempre nos da una segunda oportunidad, no existe el sentirse mal, porque hay alguna razón que Dios lo hizo, eso, entonces Dios me está dando una oportunidad de vuelta para que vuelva a poder rectificar, arreglar todo lo que yo hice, ¿sí? De las dos, por eso es pero la mitzvah de este Pesach Sheni, el segundo Pesach, es algo que tiene que ver para todos los conceptos de la Torá. No cumplir Yom Kippur, no ayunar ¿Por qué acá. tiene una fecha determinada? Si es algo que siempre tiene una nueva oportunidad. Muy buena pregunta. La contestación de esa pregunta es que Pesach viene después, el Rebbe explica, que viene después de la vaca roja. La vaca roja es justamente cuando todo el mundo se purifica. Entonces, justo después de que todo el mundo se purificó para poder cumplir el Corban, el sacrificio de Pesach, entonces ahí es que la gente se pone a pensar y dice, bueno, ahora me purifiqué y cumplí el Corban Pesach, entonces ya cumplí con todo. ¿Qué pasa si te purificaste después de vuelta? Para eso viene el Pesach Sheni. En otras palabras, la enseñanza es, una vez la moraleja es, entre otras, no es la única, pero una de las principales es que justamente incluso cuando la persona hizo todo lo que quería y después, por alguna razón, falló, metió la pata, no quiso. Justamente después viene Pesach, el segundo Pesach, para indicarnos que incluso en ese momento también puedes. Bueno, en la práctica, para terminar con esto, después podemos seguir hablando, no hay problema, pero en la práctica, ¿qué es lo que hay que hacer? Como siempre, el Rebbe, una de las cosas más famosas del Rebbe es qué hay que hacer en la práctica. Muchos lindos conceptos espirituales, filosóficos, aprendemos mucho, nos mejoramos, pero en la práctica, ¿qué es lo que hay que hacer? En la práctica hay que comer matzá. Matzá de la redonda. Espero que les quede a todos un poquito, aquel que no le quedó, yo le entrego matzá si quieren, un poquitito me queda para entregar. No me pidan mucho, pero tengo un poquitito, aquel que no le quedó. Tiene que venir a buscarla a mi casa. ¿Por qué de la redonda y no de la cuadrada? Porque la redonda es la verdadera, la otra es la trucha. Es la shmura más, la hecha a mano. Lo que comimos los judíos durante toda la historia de la humanidad fue la redonda, hecha a mano. No la traigan muy quemada, eso sí. Shmura más. No me gusta quemada. Me gusta light. La trucha, exactamente. Me parece que escuché la voz de Don Migdal, me pareció por un segundo escuchar la voz de Don Migdal. Hace mucho acá nuestro viejo, nuestro corresponsal ahí en Buenos Aires. Don Alberto está acá con nosotros, sí señor. Mi voz es inconfundible. A ver dónde pasás acá para saludarnos aquí. Moscos. Cuando no. Sí. Tu audio sale un poco bajo. Ahora me lo tenías que haber dicho. Ok, bueno, entonces hay que comer más. Diferentes opiniones cuando hay que comer más. Hay una opinión que dice que hay que comer más el jueves a la noche, mañana a la noche es Pesach Sheni y el viernes. En la práctica, hay una carta del Rebbe que el Rebbe dice que comamos la matzah el viernes a la mañana. Después que uno reza a la mañana, antes una persona no se puede lavar las manos, comer matzah justamente. Matzah significa que la persona no es que no puede comer pan. La persona puede comer pan y al mismo tiempo comer matzah en la misma comida, ¿sí? Esas son las dos cosas. Ahora, si una persona come jueves a la noche, viernes a la mañana y viernes a la noche, no hay ningún problema, está bien.
quizás es mejor todavía. Si hay cierta alguna vez que el mismo comió o comía el viernes, el 15 diario, pero por lo menos el viernes a la mañana que todos comamos la matzá hecha a mano. Un requisito